Josefina Vázquez Mota y Alfredo del Mazo son oficialmente los candidatos del PAN y el PRI respectivamente para la gubernatura del Estado de México. Tras la muerte de José Carlos Sierra Santana, alias La Sopa, uno de los líderes de los Viagras, se fortalece la presencia policíaca y de fuerzas federales en 5 municipios de Michoacán. Dan de alta a 2 de los 6 heridos por la explosión de polvorín en Tultepec, Estado de México. El FBI pidió al Departamento de Justicia rechazar la afirmación de Donald Trump para investigar al expresidente Barack Obama por supuesto espionaje. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, olvida rencores con la prensa y acude a la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Pese al escándalo de corrupción, miles salen a las calles de Francia para apoyar al candidato de la derecha, François Fillon. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mesa del primer café en este lunes 6 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Riva Palacio, Federico Lamont, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Federico, bienvenido después de casi 2 semanas de enfermedad. Blindaje antiinfluenza, no se espanten. Por favor. Bueno, pues cuídate porque la Ciudad de México está a 11 grados centígrados y tomen sus precauciones porque en la tarde hay, a las 3 de la tarde, 30% de probabilidades de lluvia. Esto, lo que hemos visto en las últimas 72 horas, es un viento bastante frío, ¿verdad? Pese al sol. Y en la información, la batalla por la presidencia de la República en 2018 ya comenzó este sábado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, en el 88 aniversario del PRI, hizo un discurso bastante militante, una arenga política electoral. Ese era el espacio, ya será el momento en el cual dijo que existe el riesgo de que el electorado mexicano opte por la parálisis de 12 años de gobiernos panistas o salte al vacío de la izquierda demagógica de Andrés Manuel López Obrador. Tanto los presidentes, bueno, todos los presidentes de los partidos respondieron, acusaron de recibido. Ricardo Anaya dijo, bueno, ahora vienen de nuevo con la corrupción. Alejandra Barrales del PRD dijo, bueno, de lo que tenemos son de 30 años que hay que desterrar. Y Andrés Manuel López Obrador simplemente se burló. Un agente de aviación mexicano que trabaja para una empresa tejana fue sentenciado en Houston a 2 años de prisión por conspirar para sobornar a 2 funcionarios mexicanos a fin de ganar contratos de mantenimiento de aviones. Esto está informando en estos momentos en Estados Unidos. El agente Víctor Hugo Valdés aceptó su culpa y los 2 funcionarios mexicanos del gobierno de Tamaulipas fueron despedidos desde el año pasado. Uno de estos exfuncionarios tamaulipecos trabajaba como piloto del avión del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que está vinculado o está acusado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. El Russian Gate se está convirtiendo en el horno donde Donald Trump se está cociendo a fuego lento. El sábado por la mañana, el presidente de los Estados Unidos se despertó con una serie de 6 tweets en donde acusaba al presidente Barack Obama de haber ordenado un espionaje en su contra cuando él era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y llegó al grado de pedirle al Congreso que inicie una investigación formal en contra de esta acusación de espionaje, de supuesto espionaje, que nació una vez más de una teoría de conspiración de un locutor de radio de la ultraderecha, quien estaba aludiendo precisamente a que el presidente Obama estaba realizando algún tipo de espionaje en contra de sus adversarios políticos, y esto ya fue refutado por el FBI, que según reportes periodísticos le pidió en privado el director James Comey a el Departamento de Justicia que públicamente se deslindara de estas acusaciones del presidente Donald Trump. De nueva cuenta, también con diferentes agencias de espionaje se encuentra confrontado el presidente Donald Trump, quien por otra parte distrae a los medios de comunicación de este escándalo del procurador Jeff Sessions respecto a sus contactos con Rusia. Así pasó una vez más bajo escándalo el fin de semana la Casa Blanca, quien por otra parte, según la prensa, estará presentando el día de hoy, más adelante por la tarde, una segunda prohibición de viaje, ya no a los 7 países que había propuesto inicialmente, sino a 6 países. Estarían dejando a un país que es clave y que es socio y aliado de los Estados Unidos, que es Irak, fuera de esta prohibición que pretenden presentar el día de hoy por la tarde en la Casa Blanca. Y desde Pyongyang, al ordenar el lanzamiento de 3 proyectiles intercontinentales de prueba base, como dijo Kim Jong-un,
Corea del Norte cuenta ya con la capacidad de lanzar un proyectil intercontinental hacia Estados Unidos, de acuerdo con la RAND Corporation. Esto se revela en las últimas horas. Y si ustedes lo disponen, vamos rápidamente a la cotización del dólar en Banco Azteca en este lunes 6 de marzo del 2017. Compra 19.10, venta 19.65. En otras sucursales bancarias, compra 19, venta 19.80. Si les parece bien, vámonos al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 31% de los impactos ya en la formalización de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para el gobierno del Estado de México por el PAN. Ayer fue un evento donde se vio mucho músculo por parte del PAN, mucha unión por parte del PAN. Ahí estuvieron Margarita Zavala, ahí estuvieron también enviados representantes personales del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que son aspirantes a la candidatura presidencial. Ahí estamos viendo a Ricardo Anaya, presidente del PAN, y atrás de Josefina Vázquez Mota estaba Santiago Krill, que es el cerebro de Ricardo Anaya, por si alguien no lo sabía. Todas las corrientes del PAN, peleadas entre sí, se unieron en torno a Josefina Vázquez Mota porque la estación del Estado de México va a ser fundamental para la estación federal el del 2018. Ahí vemos históricos, ¿verdad? Diego Fernández Ceballos, todo el PAN, toda la élite del PAN presente en este acto donde se lanza ya Josefina Vázquez Mota como candidata. 25% de los impactos es la respuesta de Andrés Manuel López Obrador al presidente Enrique Peña Nieto, quien fue acusado de un demagogo de izquierda. No lo dijo de esta manera el presidente Peña Nieto, el sábado pasado en el discurso en el PRI, pero no había duda de que el traje estaba hecho a la medida de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, sí, vamos a regresar al pasado, no porque sea malo regresar al pasado, sino porque el presente es muy malo. Irónicamente, si bien aparece perfectamente el evento de Josefina Vázquez Mota, no apareció también el arranque formal ya de Delfina Gómez como candidata de Morena al Estado de México. Me llama mucho la atención la manera como lo marginaron en la prensa de la Ciudad de México, porque Delfina Gómez en este momento se encuentra en el número 2 de las preferencias de voto, detrás de Josefina Vázquez Mota y arriba de Alfredo del Mazo Maza del PRI. 23% de los impactos, una declaración absolutamente novedosa, dice el coordinador del PRI en la Ciudad, Emilio Gamboa, que el PRI está comprometido a revisar el Tratado de Libre Comercio. Estamos ya tranquilos de que no va a haber un bloqueo del PRI en el Senado cuando venga en dado caso la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir? Que este es lo que se va a iniciar en aproximadamente unos 60 días, pero todavía no se sabe cuáles van a ser los términos. Para que el Tratado de Libre Comercio pasara al Senado de los dos países, tendría que ser modificado realmente en sustancia para que esto ya fuera un nuevo acuerdo. No sabemos los alcances que va a tener la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aunque ya el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que si bien va a encabezar la delegación, no es el negociador en jefe porque no está en su ámbito, dijo el viernes, habló pues de una manera positiva y moderada con respecto al Tratado de Libre Comercio, lo que ayudó que no se pusieran como locos los mercados, sino al revés, que el peso comenzara a tener una apreciación frente al dólar. 12% de los impactos, Laura Barrera pidió licencia como diputada local en el Estado de México y asumió el viernes pasado como la nueva directora del DIF. Esto lo trae la prensa. ¿Por qué lo trae la prensa? Me imagino que es por el contexto. Laura Barrera fue la directora del DIF durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, pero no, es decir, es una persona cercana al presidente de la República, cercana también a la esposa del presidente, quien históricamente ha sido la cabeza, la presidencia del DIF. Ya llevamos ya 2 gobiernos en los cuales hay un operador realmente del DIF, mientras que la esposa del presidente sí mantiene una presencia, pero no trabaja directamente con el DIF. Aquí lo interesante, quizás es el contexto, es a quién sustituye. Laura Barrera entra al relevo de la esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, después de 4 años de estar al frente del DIF. Muy interesante porque hay dos
dos informaciones. Una es lo que ella dice, que se va a ir a su casa a atender más a su familia, lo cual sería pues simplemente contrario a lo que la carrera pública del secretario de Gobernación y de su esposa ha sido durante muchos años. Y la otra lo publicó Político.mx, que se va a la campaña de su esposo Miguel Ángel Osorio Chong. Esta versión me parece, yo diría, tiene mucho más sentido que la otra de me voy a mi casa a cuidar a mis hijos, porque esto simplemente tienen en la sangre la política y no la política, y lo saben muy bien los políticos. Esto no sucede simplemente así, nada más. Pues 12% de los impactos tiene este evento, que parecería que trasciende el propio evento del relevo en el DIF. Y 9% de los impactos, un tema del sábado, o del viernes, diría yo, publicado el sábado, donde le están pidiendo al INEGI revelar la medición de la pobreza. Esto tiene que ver con toda la discusión que se dio el año pasado con el Ceneval, incluso durante el proceso de transición de José Antonio Meade de Desarrollo Social a Hacienda, por el tipo de metodología. La crítica que hizo en ese momento el secretario de Desarrollo Social, el que sí sabía del tema, no como el actual, era que bajo esta metodología, pues todos los países del mundo serían muy pobres, tendrían pobreza extrema sin importar su Producto Interno Bruto. Esto, el INEGI empezó a modificar también la medición, y lo que están pidiendo es una transparencia al INEGI para ver cómo están midiendo la pobreza. Pues esto tiene 9% de los impactos. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel. Son ya las 7 de la mañana con 12 minutos. No se vayan, nosotros regresamos con mucho más información y análisis aquí a la mesa del Primer Café. En marzo, evolucionamos. Con nuestro mismo ADN cambiamos para ofrecerte una experiencia de información interactiva. El 13 de marzo formarás parte de una televisión de ida y vuelta. Flores de jacaranda en la Ciudad de México. Predominan entre los meses de marzo y abril. Llegaron a México entre 1920 y 1934, provenientes de Brasil. Avenida Insurgentes y los parques México y España están colmados de estos árboles. El dato útil para comentar en el café. 7 de la mañana con 16 minutos, un fin de semana bastante activo en lo que se refiere a la política. PRI, PAN y Morena confirmaron ya sus candidatos para la gubernatura del Estado de México. Los principales partidos políticos del país aprietan el paso rumbo a las elecciones para gobernador del Estado de México, que se realizarán el próximo 4 de junio. El viernes, el PRI ratificó a Alfredo del Mazo como su candidato al gobierno mexiquense. En un acto celebrado en Ecatepec, Estado de México, y ante más de 25,000 delegados priistas, ofreció su primer discurso en el que fijó su postura. Personas frívolas e improvisadas que solo quieren el poder por el poder. Digámoslo claro, en el Estado de México no caben ni oportunistas ni populistas. El PAN también confirmó a su candidata al gobierno mexiquense, en este caso Josefina Vázquez Mota, quien tras rendir protesta aseguró que no le temblará la mano para poner en orden la entidad. Y a los mexiquenses les encomiendo que abran las puertas del Palacio de Gobierno de Toluca, porque por ahí cruzará la alternancia y por ahí cruzará la primer gubernatura de Acción Nacional. Morena no se quedó atrás y también llevó a cabo sus designaciones, nombrando en este caso a Delfina Gómez Álvarez como su candidata única para contender en los comicios mexiquenses. La aspirante del Movimiento Regeneración Nacional afirmó que su fortaleza se basa en la formación y experiencia pública adquirida durante su paso como presidenta municipal de Texcoco y diputada local por el Distrito 38 de Texcoco y Chimalhuacán.
Por otra parte, quienes se quedaron en el camino en la elección de candidatos y precandidatos fue el PRD. El partido canceló su elección interna. La presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, argumentó hacerlo en aras de la unidad del partido y propuso una designación por medio de encuesta. El respaldo de los perredistas no fue absoluto, por lo que sigue pendiente su definición. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, Federico, me parece que el fin de semana lo que vimos fue opacado o fue tomado en gran parte por la prensa por las declaraciones del presidente Peña Nieto. Es decir, más allá de la toma de posesión de estos candidatos y lo que implica el arranque de las campañas políticas como tal, el discurso del presidente Enrique Peña Nieto del sábado en el aniversario número 88 del PRI dio cuenta de un presidente lejos de los pinos y más bien cercano al PRI como un elemento electoral del partido político y no como presidente de la República. Es decir, vimos a un personaje que estará involucrado en las campañas políticas y estará involucrado en la vida también electoral del país, más allá de sus labores como presidente, él como militante priista, y se refirió al PAN, se refirió a Morena, se refirió a la oposición a los partidos políticos, en un ataque, en una avanzada del presidente a nivel político y a nivel electoral, que fue tomada por los partidos políticos, por el PAN, por Morena específicamente, y le respondieron a través de los eventos de toma de posesión de cada uno de sus candidatos, pero podemos vislumbrar lo que serán ya los próximos meses, primero en el Estado de México, pero también viendo que esto es posterior hacia el 2018 por parte de los políticos. Están las dos líneas discursivas, tanto el presidente de la República como el candidato del PRI, lo vimos cuando dijo Alfredo del Mazo, aquí no hay cabida ni para oportunistas ni para populistas, simplemente hay que ubicar esto también en el discurso del presidente. Oportunismo es Josefina Vázquez Mota, que de repente brinca a la candidatura del PAN. Bueno, no de repente, sino que ella estuvo durante más de un año diciendo que no al PAN, no quiero ser candidata del PAN al gobierno del Estado de México, pese a que en todas las misiones ella realmente era la única dentro del PAN, ya no digamos dentro de ese abanico de 6 o 7 aspirantes a la candidatura del PAN, tenían algún peso, ella era única, todos los demás sí querían y ninguno de ellos realmente lograba tener pues más de, apenas si pasaban sobre el 10% de respaldo, mientras que Josefina Vázquez Mota no nada más siempre estuvo arriba de los 20%, sino estuvo arriba de todos los aspirantes cuando lo están midiendo. Finalmente ella va, y es lo que le están diciendo oportunista, y es lo que dice el presidente Peña Nieto cuando menciona sobre los riesgos de regresar a la parálisis de 12 años de gobiernos panistas, decía el presidente el sábado en su discurso. A nosotros no nos tembló la mano, nosotros hicimos transformaciones radicales. Claro, ahí le van a argumentar al presidente que si no hubo reforma energética en anteriores gobiernos fue precisamente porque el PRI se opuso. Si no hubo mando único en materia de seguridad pública es porque el PRI se opuso. Es decir, es un discurso, es bueno en términos de electoreros, es un discurso peligroso cuando empiece ya la parte de la verificación de datos. Entonces, ahí habla mucho el presidente de las reformas. La educativa tiene su sello exclusivo de él, nunca se había planteado una reforma educativa, hay otras reformas que sí se implementaron y que en una buena parte pues simplemente las bloquearon los legisladores del PRI. Hay otro tema que ha dicho el presidente de la República, pero no se mencionó el sábado, es sobre el crecimiento económico. Dice, fue un pésimo rendimiento el crecimiento económico durante el gobierno de Felipe Calderón, fue de promedio 2.2% en el gobierno de Felipe Calderón, que ya bajó. El promedio en este gobierno ya bajó y es probable que siga bajando durante este próximo año. Todo esto lo menciono porque van a tener que utilizar otro tipo de recursos para poder enfrentar al PAN, primero a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y al PAN en la elección presidencial. Recursos discursivos, ¿te refieres? Sí, y otro tipo de elementos, otro tipo de ingredientes que pueda realmente permitirles que vayan pues minando las posibilidades del PAN sin que en este momento volteen a ver el retrovisor y hagan lo que no hicieron durante 4 años. Y la parte que dice Alfredo del Maza, tampoco hay lugar para populistas, es lo que el presidente Peña Nieto dijo, el salto al vacío de la izquierda demagógica. Esto es Andrés Manuel López Obrador y Morena. Hay que mencionar que la candidata de Morena al Estado de México, ella es diputada federal por Morena, ella fue
presidenta municipal de Texcoco, por cierto, muy bien evaluada, y ella realmente tiene muy pocos años en la política, pero ella es una pieza, ella responde al establo político del dueño de Morena en el Estado de México, que es Higinio Martínez, el cacique de Texcoco, Federico. Quiero citar, 11 millones de mexiquenses están convocados a las urnas. Lamentan los mexiquenses que alguno de los precandidatos no sepan mencionar cómo se llama el Palacio de Gobierno de Toluca. Es que solamente tú te lo sabes. Lo que omitió la candidata de Azul, Josefina Vázquez Mota, el Palacio de Lerdo. La gente que reside en Toluca no lo perdona. Y de Toluca y los varios municipios que están conurbados con Toluca, menos aún. Y el hecho que Delfina Gómez iniciara en Chimalhuacán su campaña es un mensaje claro también para una organización que apoya al PRI, como es Antorcha Campesina, que desde el año 2000 gobierna ininterrumpidamente este municipio, y junto a él Ixtapaluca, que es el de mayor crecimiento de América Latina. Ixtapaluca y Chimalhuacán pueden marcar en un 4 o 5% el curso de la elección del próximo 4 de junio, y por ello la importancia que Delfina Gómez iniciara ahí en Chimalhuacán, y Josefina Vázquez Mota, imperdonable no mencionar por su nombre al Palacio de Lerdo. Y de veras les van a quitar votos. El que no mencionen. No se puede llamar tolucos como gentilicio porque también les molesta, pero a Toluca, y repito, 11 municipios prácticamente conurbados, sí esto es un menos peso que en el pronunciamiento de una candidata. ¿Tú recuerdas cuál es el peso electoral de estos 11 municipios conurbados a Toluca? Primero en el oriente son más importantes, por eso. Digo, de estos son 7%. 7%. ¿Cuál es el...? Metepec entre ellos. O sea, incluido Metepec. ¿Y cuál es el porcentaje del voto en el Estado de México de los municipios conurbados en el oriente de la Ciudad de México, o en la zona metropolitana, y en el poniente, que es Tlalnepantla, Naucalpan... O Valle de México. Vamos primero por Ecatepec, en el norponiente. Ecatepec puede incidir hasta... No votan los 4 millones ni 3. Pero el porcentaje, digamos... ¿cuál es el de la zona porcentaje? oriente. La zona oriente va a 14% del padrón electoral. Por eso mencionaba yo, realmente les va... ¿Qué tanto va a impactar? Si es el doble, nada más el oriente, más la zona norte y nororiente. De cualquier forma, qué sensibles son. Oye, Raimundo, Juan Pablo, por eso Del Mazo Maza inició en Ecatepec, que es el bastión del doctor Erubiel Ávila. Con ello también se manda un mensaje muy específico, por lo menos entre ellos. Ya no hay diferencias entre uno y otro, porque eso en el 2011 fue totalmente diferente. Es que los priistas mexicanos son finos en eso, no importa las diferencias que haya, públicamente siempre presentan. Qué buen detalle. La cordialidad. O sea, Alfredo del Mazo no era el candidato de Erubiel Ávila, era la senadora Ana Lilia Herrera, se pliega. Y de Arturo Montiel, También se pliega el gobernador Erubiel Ávila, porque qué casualidad, el presidente de la República también es el presidente de su país, el jefe político de su partido, y además del Estado de México. No había manera. Qué difícil para el gobernador Erubiel Ávila moverse en ese terreno, pero bueno, va Alfredo del Mazo, que hay que decir, en su abono, si era el mejor calificado en las encuestas. Que esto es el tema que tiene en guerra abierta al PRD. Los chuchos están totalmente en contra de haber aplazado, la corriente de los chuchos, haber aplazado el jueves pasado la decisión que se iba a dar el viernes sobre el candidato del PRD al gobierno del Estado de México, y incluso han pedido la destitución de la presidenta Alejandra Barrales. Y que era lo que querían los chuchos, era que todavía con la fuerza que tienen dentro de la estructura burocrática del PRD, poder manipular para imponer a su candidato, que es Javier Salinas. Mientras que la propuesta de Alejandra Barrales, pues decir, no hay condiciones para ir internamente, vámonos a quien esté mejor evaluado, que está también dentro de los estatutos, ubica a Juan Cepeda por mucho arriba de Javier Salinas, y Juan Cepeda responde pues es miembro de la corriente ADN, Alternativa Democrática Nacional, que es de Juan Bautista, que es la principal corriente en este momento dentro del PRD, no necesariamente dentro de la estructura burocrática de la nomenclatura del PRD, donde los chuchos siguen teniendo una fuerza. Entonces lo que estamos viendo en el PRD es una lucha tribal, porque los chuchos
que son la corriente, creo que de las corrientes más desacreditadas que hay entre todas las corrientes de todos los partidos, siguen queriendo imponer a sus propios dispuesto candidatos. A destruir el partido con tal de no dejar pasar políticamente, viendo también la crisis que hay dentro del PRD con los candidatos, con la desbandada, y a partir de ahí poderlo ver. Ahora yo también les pregunto, viendo el Financiero y viendo las primeras planas, las encuestas que vienen respecto a cuáles son las posibilidades de los tres principales candidatos, dejando fuera el PRD, que me parece está ya cediendo en esta elección, sí, PRI, PAN y Morena, todos con buenas posibilidades de poder llegar en este momento. Si vemos, según lo que publica hoy el Financiero en su primera plana en esta encuesta por candidato, en primer lugar se encuentra el priista Alfredo del Mazo con 28% de la intención de voto efectivo. Josefina Vázquez Mota en segundo lugar con 26% de la intención de voto efectivo y Delfina Gómez en tercer lugar con 22% de la intención del voto efectivo. Juan Cepeda lo decía Raimundo con 17% aún sin ser candidato. Isidro Pastor independiente 7%, que también yo no sé si él pueda llegar a jugar un factor en esta elección independientemente de que pueda ganar o no, pero tiene su capital político en el Estado de México. Pristas. Le quita pristas. Isidro Pastor que responde a los intereses de Arturo Montiel. Las camisas rojas. Las camisas rojas. Interesante porque aquí es la primera encuesta que yo recuerdo, encuesta que da arriba Alfredo del Mazo. Aunque hay que decir, 28-26 es empate técnico, de acuerdo. Estábamos viendo si tenían aquí el margen de error, no lo tienen, pero 2% de diferencia se encuentra sí dentro del margen de error. Me llama la atención en la encuesta cuando se habla por partidos, donde la alianza PRI, Verde y Nueva Alianza y Encuentro Social suma 29%. Es interesante ver en esta parte de la alianza porque si se ve fragmentado, el PRI trae menos votos como partido que el PAN, que tiene 24, y que Morena, que tiene 20. El PRI estaría por partido, si mal no recuerdo, en 18%. Pero ya en la alianza, que es el único partido de los tres que están en niveles de competencia, que va con otros partidos, sí le suman los votos que tienen los tres partidos coaligados. Bueno, lo que nos está mostrando esta encuesta es que ratifica de que va a ser una elección verdaderamente cerrada. Y que Alfredo del Mazo viene para arriba, teniendo esta también nueva encuesta. Quien viene creciendo en este mes, en esta última revisión, ahorita buscando precisamente las pasadas, me parece que es Alfredo del Mazo. Tenemos que ubicar muy bien el momento de la encuesta. Ya. Porque si la encuesta fue levantada no estamos viendo la metodología, pero por los días en los cuales se procesa una encuesta y se presenta, esta encuesta debió de haber sido levantada justo después de todos los discursos ya de la unión del PRI en torno a Alfredo del Mazo y de los primeros discursos ya como candidato de unidad. Sí. Entonces lo que quizás nos está reflejando este 28% es todos los impactos en medios de comunicación que tuvo Alfredo del Mazo. Vamos a ver la siguiente medición ya con Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez ya como candidatas, pero lo que estamos viendo en la prensa de la Ciudad de México es que no le están soslayando, no sé si deliberadamente o no, el tema de Delfina Gómez, porque lo que vemos hoy en la Ciudad de México es, resaltan el discurso de López Obrador o más bien de respuesta al presidente Peña Nieto, y resaltan a Josefina Vázquez Mota, pero no resaltan el discurso de Ricardo Anaya en ese sentido, ni resaltan la toma de el arranque formal de la campaña de Delfina Gómez. Entonces aquí estamos viendo algunas ecuaciones interesantes en la prensa. No sabemos si es por un asunto de política editorial o como Andrés Manuel también ha tomado la figura de todos sus candidatos y de todas las elecciones, anteponiendo a Andrés Manuel López Obrador que a los mismos candidatos que al mismo partido político. La figura es muy fuerte, la marca de Andrés Manuel López Obrador es poderosísima. Él tiene 96% de conocimiento. El único que tiene ese nivel de conocimiento es el presidente Peña Nieto, que no va a estar en ninguna boleta ya electoral. Y que Andrés Manuel implícitamente está en todas las boletas donde compite Morena. Entonces jala. Entonces, así como jala negativos, menores en este año, también les jala mucho positivos. En las encuestas de enero se veía en el caso de Morena que si se identificaba a Delfina Gómez con Andrés Manuel López Obrador, subía
la intención de voto en 7%. 7%, nada más por la identificación. Por ello, en 2006, los senadores Jacob Polemski y Bautista ganaron sus respectivos escaños de la República y López Obrador se alzó con la presidencia de la República en 2006. Y antes, en la elección del 2003, un partido, el Verde Ecologista, marcó la diferencia para que, por ejemplo, el PRI recuperara Ecatepec, que se encontraba en manos de Acción Nacional. El Verde Ecologista en ese 2003 marcó un 7% más al PRI para recuperar la mayoría también en el Congreso mexiquense. En la izquierda hay dos caciques, ¿verdad?, que están detrás de los candidatos. Uno es Higinio Martínez, Morena, y el otro, en caso de que se confirme, de que se decida por Juan Cepeda, va a ser Héctor Bautista. Correcto. Que fue el primero, además, en reconocer al presidente Felipe Calderón en el 2007. Ningún senador del PRD hablaba con Felipe Calderón y Bautista, a través del secretario Ramírez Acuña, acudió a Los Pinos, saludó a Calderón y le dijo: es usted mi presidente. Pues así la situación en el Estado de México, lo que dice el día de hoy la prensa de la Ciudad de México y también respecto al tema. Vamos con otra información y con temas internacionales. Donald Trump dirige sus ataques al expresidente Barack Obama y lo acusa de espionaje. James Comey, director del FBI, solicitó al Departamento de Justicia desmentir públicamente las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto espionaje realizado en 2016 por parte de su predecesor. El directivo del Buró de Inteligencia negó las acusaciones y argumentó que las incriminaciones merecen un comunicado público por parte del Departamento de Justicia, de acuerdo a información revelada por el diario The New York Times. Look, I think the president has made a big mistake by delving into this. He's focused on the issue. He's trying to divert, but he's focusing on it. But either way, there's trouble. If the president stated this without checking it out, and it proves to be false, that's serious stuff. La polémica surgió el sábado pasado, cuando el republicano acusó a Barack Obama de ordenar una intervención telefónica a la Torre Trump en octubre pasado, justo antes de las elecciones, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. En otro mensaje lo llamó chico malo y comparó la situación con Nixon y el Watergate. Por estas escuchas, el mandatario norteamericano solicitó a través de su portavoz, Sean Spicer, solicitar al Congreso una investigación y determinar si existió abuso de poder. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Si ustedes recuerdan, como contexto, el periódico New York Times publicaba una nota la semana pasada respecto a cómo la administración del presidente Obama se apresuró, previo a que terminara su gestión, a recolectar toda la información y todas las evidencias que había de esta supuesta injerencia del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos. Para que no se perdieran. Para que no se perdieran, precisamente. Pero no las usaron. Y hemos visto también una presencia importante del presidente Obama después de que regresó de este periodo vacacional de 3 o 4 semanas, con su reaparición en la ciudad de Nueva York, en un edificio muy cercano a la Torre Trump. Me parece que aquí hay algunas señales que quizá no hemos visto respecto a cómo el presidente Obama está y va a estar presente en contra de Donald Trump. También hay que recordar la elección del presidente demócrata Tom Perez, ex secretario del Trabajo del presidente Obama, que queda como presidente del Partido Demócrata. Un hispano y un personaje cercanísimo al presidente Obama, lo que habla de cómo el Partido Demócrata ahora pertenece al presidente Obama y es el presidente Obama quien está confrontando directa e indirectamente al presidente Donald Trump. Michelle Obama estuvo la semana pasada en una escuela en Washington. Ahí está, o sea, con esas provocaciones y con esa nueva vida pública y también con esa vida política en la que el presidente Obama se va a convertir en ese gran opositor a la agenda del presidente Trump. Y no es casualidad que el presidente Trump ahora, después de esta cordialidad durante la transición, haya decidido confrontar al presidente Obama. Esto que vimos el fin de semana, que es lo que escuchábamos en la nota, que es esta acusación que hace el presidente Trump de que supuestamente la administración Obama lo había espiado, nace de un programa de ultraderecha conservador de radio de un periodista que es muy afín al presidente Donald Trump y es la única persona que se refiere a que el gobierno de Obama estuvo espiando al Partido Republicano durante las elecciones. Que es The Hit, ¿no? The Hit, exactamente. Esta información la retoma el periódico Breitbart News, perteneciente a Stephen Bannon, y es cuando el presidente Trump
que después de que ya lo publicó, estrategia del presidente Trump en la Casa Blanca. Después de que este periódico lo publica, entonces el presidente Trump lo toma como información oficial y él dice, bueno, ya está en los medios de comunicación, dicen que el presidente Obama me estuvo espiando, yo demando una investigación al Congreso respecto a este supuesto espionaje. Cuando el presidente Trump pudo haber tomado el teléfono, preguntado directamente al FBI o a las diversas agencias de inteligencia si existe efectivamente alguna orden o alguna petición de la administración de Obama de intervenir los teléfonos del presidente Trump, y esto simplemente no ocurrió. Es una teoría de conspiración más que el presidente Donald Trump toma como suya, ayuda a distraer, ayuda a ver en el espejo retrovisor, ayuda a confrontarse con el presidente Obama y distrae por completo de este buen mensaje y de esta disciplina que tenían ya desde hace varios días y que parece ser lo tenían controlado, y de nueva cuenta le da vuelta a un escándalo a partir de una teoría de conspiración del presidente. Sí, el Washington Post publicó ayer, ellos tienen una sección ya desde hace tiempo que se llama The Fact Checker, el verificador de datos, y publicó ayer las 5 fuentes de información en los cuales, o más bien los vertederos en los cuales se sustentó Donald Trump su afirmación del sábado pasado, y menciona que ninguna de las 5 fuentes se sostiene, pese a que las 2 principales fuentes es The Hit, que es el primer programa, y luego Breitbart News. Y también dice que hay, y dice, no es fortuito que 2 medios ingleses, que fueron la BBC y el Guardian, que están perfectamente documentados, hayan mencionado un episodio en octubre del año pasado. Esto se da porque había información que dice el Washington Post, ningún medio de comunicación en Estados Unidos pudo jamás verificar lo que dijeron, de que el gobierno del presidente Obama había pedido para poder intervenir teléfonos, tiene que haber un proceso judicial, claro, y tiene que haber un permiso del juez, y lo que dice es que había pedido al juez del gobierno de Barack Obama que le permitieran interceptar los teléfonos para ver la posible vinculación con funcionarios rusos del equipo de transición, y que le había sido rechazada esta orden. Esto lo mencionan estos 2 medios ingleses, y dicen, curiosamente, medios ingleses, porque hay que recordar que fue un inglés, ex miembro del servicio de contrainteligencia, de inteligencia británico, que preparó el dossier que precisamente apuntaba desde el año pasado la vinculación de miembros del equipo de transición de Donald Trump con los rusos. Este dossier tampoco pudo ser nunca verificado por los medios de Estados Unidos, y solamente fue difundido por CNN y se me olvidó ya, y BuzzFeed, ex-editor de Wall Street. Entonces, no, BuzzFeed. Entonces viene esto este domingo, y aquí viene otra parte que tiene que ver con las palabras de Donald Trump, que eso es lo que debe estar en este momento pues preocupando mucho a la Casa Blanca, porque después de lo que dijo Donald Trump, la Casa Blanca matizó, dice, se va a investigar. Pero cuando dice Donald Trump, cuando afirma que el presidente Barack Obama ordenó, no está negando que hayan existido contactos. Esta parte, los matices, son muy importantes porque Donald Trump no tiene esta sofisticación. Claro. Por lo tanto, si dice Donald Trump nos espió y no lo niega, está asumiendo que efectivamente hubo contactos. Se fue de boca, sí. Que se fue de boca, y sí. Entonces lo que se da. Esto también, me regreso a una nota publicada ayer en el portal de New York Times, que seguramente va a estar, está hoy en la parte impresa, porque ya hay personas, fuentes anónimas y fuentes abiertas, que dijeron que el presidente Donald Trump en su Casa Blanca particular, Mar-a-Lago, en Florida, estaba, bueno, que nadie se le acercaba porque estaba hecho una furia, estaba loco de coraje por todo lo que le está sucediendo en este momento. Entonces, sí, el presidente Donald Trump, yo no diría que tiene la mecha corta, yo diría que no tiene mecha, porque lo único que está sucediendo es que todos los días está teniendo un problema en la Casa Blanca, y después de una semana de apaciguamiento volvió con una furia que lleva a que puede estar mintiendo, Federico, porque tú mencionabas hace rato lo que dijo el senador Schumer. A que se encuentra en graves problemas el presidente si no logra sustentar esta verdad, pero... Porque estaría mintiendo a la nación. Sí, pero en abono a Trump, el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad, James Clapper, dijo que él desconoce si se autorizó o no aplicar
el acta para la vigilancia del servicio exterior, que se denomina el Act Foreign Intelligence Surveillance. Entonces, ahí está el tema que puede abonar o no en lo dicho por Donald Trump. Es el nuevo director del Consejo de Seguridad Nacional, pero el director del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama durante ese tiempo, ayer estuvo en los programas de televisión de Estados Unidos diciendo, yo no tengo idea de lo que está diciendo Donald Trump. Y el FBI, cuyo director lo adoraba Donald Trump, lo ratificó, también le pidió a Donald Trump que rectificara y que pues corrigiera. Por eso uno también se pregunta qué tipo de papel está jugando el FBI, y haciendo un pequeño paréntesis también dentro de esta conexión rusa con el presidente Donald Trump, lo que decía Raimundo también, recordar cuál fue el papel que jugó James Comey durante la elección con esta conferencia de prensa extraña, por decirlo menos, en la que acusó nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton, y a los 3 días se echó para atrás de estas declaraciones, pero el efecto estuvo dado y la afectación también a la campaña de Hillary Clinton. Ahora, de nueva cuenta, el FBI está en medio de un escándalo político, aludiendo a que puede o no ser responsable, y le pide al Departamento de Justicia no darle entrada a estos comentarios, rechazar los comentarios del presidente Trump, y se pone del lado contrario a lo que conocíamos también que había estado con el presidente Trump. James Comey ha sido un tipo público y también ha metido al FBI en medio de escándalos que no tendría que tampoco estar. Quien juró en 2013 como titular de la Oficina Federal de Investigaciones bajo el presidente Obama, y no podrá estar ahí más de una década, entre otras cosas. Y pido a los dos seguir con interés lo que va a ocurrir mañana cuando Rod Rosenstein jure ante el Senado como subprocurador de justicia de Estados Unidos, porque Sessions se encuentra aún en graves problemas. Que esto podría ser yo no sé si plantearlo así, pero una jugada maestra del presidente Donald Trump, entendiendo que es un tipo que conoce de escándalos, que conoce la prensa de escándalos, y conoce también acerca de distracciones. El hecho de meter un tema como este del presidente Obama ha tenido a la prensa en un frenesí auténtico durante 3 días, y se olvida por otra parte esto que tú decías, Federico, el escándalo en el cual está metido el procurador Jeff Sessions por estos supuestos contactos de Rusia que siguen saliendo de la administración del presidente Trump, y que de cierta forma también le han ayudado a desviar la atención y a desviar la plática. Yo no sé si es un tema consciente, si lo hace inconscientemente, pero sí le da una vuelta al tipo de información y a los temas que verdaderamente importan. Aunque si vemos hoy los principales titulares de la prensa en Estados Unidos, está la confrontación del FBI con el Departamento de Justicia, es decir, se separa un poco el tema de lo de Barack Obama, que estuvo ya planteado durante el sábado y este domingo, y lo que están diciendo es que el FBI le está pidiendo al Departamento de Justicia que rectifique lo que dijo Donald Trump. El FBI pertenece al Departamento de Justicia, por eso el director del FBI le está pidiendo a su jefe, el procurador Jeff Sessions, que presente un desmentido al presidente Donald Trump. Es decir, lo que sucedió en principio para desviar la atención, que parece que esa pudo haber sido la intención para quitarle todo el calor a Jeff Sessions, regresa hoy con más fuerza en contra de Jeff Sessions, porque el FBI le dice, oiga, esto es mentira, aquí está toda la evidencia, todas las pruebas, usted tiene que desmentir lo que está diciendo el presidente Donald Trump. Y recordaron ayer en Fox News que el tema del Watergate se tardó, es un asunto también de tiempo, encontrar la verdad en esta situación. 2 años y 2 días para deslindar responsabilidades. Bueno, pero 2 años de los cuales el Washington Post estuvo solo. Nadie le entraba al tema. Y de hecho llegó el Washington Post a un punto de que ya no encontraban por dónde abrir todo, casi a los 2 años de estar solos arando, sin nadie en la prensa de Estados Unidos que seguía la investigación, cuando Seymour Hersh, que yo he dicho aquí, para mí el mejor reportero de investigación de todos los tiempos en Estados Unidos, publicó en el New York Times en la ruta del dinero, con el cheque del entonces Banco Internacional de México, en donde parte de donadores vinculados con la mafia en Florida habían enviado dinero a la campaña de Richard Nixon a través del Banco Internacional en México. En ese momento se volvió a abrir el tema de Watergate, porque los reporteros del Washington Post, los novatos reporteros en ese momento, Bob Woodward y Carl Benton, ya no tenían
no tenían los recursos de información, de acceso a fuentes o incluso de claridad de por dónde podían seguir. Y de la premisa follow the money. Garganta Profunda les decía follow the money, sigan la ruta del dinero, pero no tenían el acceso en términos de información, y Seymour Hersh sí tuvo el acceso. Está publicado el cheque del Banco Internacional y eso abrió nuevamente la investigación de Watergate, y entonces ya entra toda la prensa y moviliza al Congreso. Esto es un poco lo que quizás soslayó un poco Fox News, que es la historia de Watergate. Y digo, lo resalto, porque en este momento no es un periódico. Está toda la prensa. Toda la prensa norteamericana, y hay que decir, la prensa inglesa, que tiene tantos y tan amplia cobertura en Estados Unidos, metida en este mismo tema. Y cuando hablamos con Rupert Murdoch y todo el conglomerado que tiene y todo lo que implica el peso de... Y cuando hablamos de la prensa norteamericana, en el caso de Watergate era la prensa de la élite, la prensa del noreste de Estados Unidos, la que va de Washington, bueno, en realidad es Washington y Nueva York, esa es la prensa de élite de Estados Unidos. Y en este momento lo que hemos visto en la semana pasada son historias que han aparecido en periódicos importantes regionales como Los Angeles Times y en periódicos que realmente son periódicos locales y son importantes porque no hay otro como el Indianapolis Star. Es decir, lo que estamos viendo en términos de información es una multiplicidad de medios que están obteniendo información de diferentes fuentes del gobierno de Estados Unidos sobre este tema, lo que también te habla de que dentro del gobierno de Estados Unidos están hartos de lo que está pasando y hay muchos que están hablando con sus amigos, conocidos o sus relaciones dentro de los medios, filtrando información. Hoy dice precisamente Político de Estados Unidos que se espera ya un primer cambio fuerte en el gabinete del presidente Trump hacia final de mes, que podría ser o Sean Spicer o Reince Priebus quien abandone el gabinete del presidente Trump, y esto lo que indicaría es un triunfo, o sería un triunfo de Stephen Bannon y de esta otra visión antigobierno, antisistema que tiene la administración del presidente Trump, entendiendo que Reince Priebus y Sean Spicer es el primer contacto y primario contacto del Partido Republicano para con el gobierno de Donald Trump. Según la prensa, no lo están pasando absolutamente nada bien. Porque es lo que está bien, lo que dice la prensa es que a ellos les está acusando Donald Trump de que no hubieran sido capaces de controlar el escándalo de Jeff Sessions, que opacó por completo su informe en el Capitolio de la semana pasada. Qué terrible que un mandatario estadounidense de nueva cuenta quedara sujeto, fuera rehén de los servicios de inteligencia, algo que pensábamos desde 72 con la muerte de J. Edgar Hoover era parte de la historia. Pero no es rehén, él se peleó con ellos, él descalificó a la CIA, descalificó a los servicios de inteligencia. Esto que está diciendo sobre el espionaje afecta por completo al FBI, por eso el FBI está respondiendo. Un poco a tu pregunta es, ¿por qué el FBI, qué papel está jugando? Sí. El FBI está jugando su credibilidad como agencia de investigación, como una policía de investigación, porque esto que es interno, esto le toca al FBI, no le toca a la CIA, que es internacional, le toca al FBI. Entonces, si Donald Trump está diciendo con esa contundencia, es porque el FBI le dio esa información, claro, y eso es lo que está diciendo el FBI. Oiga, no, nosotros no tenemos esa información, esto va en demérito de la credibilidad de la propia tarea de investigación. Por eso sí te digo, no, aquí no es rehén, se peleó con ellos, está peleado con la CIA, ahora está peleando con el FBI, se peleó con el FBI porque lo que estamos viendo, inventó información que no corresponde a lo que le estaba aportando el FBI. Por un mero rumor de Breitbart News. De Hit. Ahí está el origen. El origen. Teoría de conspiración en la Casa Blanca. Y en otra información, en su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica pide renovar su relación con el Estado mexicano. La Iglesia Católica de México hizo un llamado a modernizar los artículos constitucionales vinculados a la relación entre la Iglesia y el Estado. El editorial del semanario Desde la Fe, titulado Libertad religiosa en moderna laicidad, subraya que se requiere de una revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas. Señala que a 25 años de que se realizaran reformas constitucionales, México concibe una realidad plural distinta que obliga a una revaloración de las relaciones Estado-Iglesia y la legislación correspondiente para que sean afines al nuevo marco legal del respeto a los derechos humanos como condición necesaria de la democracia. La Iglesia Católica consideró que a nivel constitucional existen preceptos atentatorios de derechos humanos que son incompatibles con la moderna laicidad.
Fustigó que en la actualidad se prohíba a los ministros de culto el derecho a la asociación, a la opinión, a la adquisición de medios de comunicación por parte de las religiones o a la objeción de conciencia para quienes discrepan con las leyes del país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. El año pasado, don Norberto Rivera, el cardenal primado de México, envió una misiva al Estado Vaticano preparando ya su retiro, después de 50 años de sacerdocio ininterrumpido, y no extraña que esta posición discursiva se encuentre en la antesala junio próximo del anuncio de la dimisión del cardenal. ¿Qué es el subtexto de esto? O sea, él quiere, o sea, de por sí, cuando se establecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano, lo más que quería el Vaticano era una especie de que hubiera algo en México como el Protocolo de Belgrado, donde simplemente le dieran reconocimiento jurídico a la Iglesia. El presidente Carlos Salinas de Gortari no nada más les dio eso, sino que se fue al fondo y estableció de manera plena las relaciones con el Estado Vaticano. El subtexto, lo que está diciendo el cardenal Norberto Rivera, va directamente vinculado con la educación. Lo que ellos quieren es que se modifique el artículo 3 constitucional para que sí se permita de manera formal la educación religiosa, que desaparezca por completo el concepto de Estado laico en la educación y que entre la educación. Desde hace ya varios años han estado presionando para esto y también para que se les entregue, que se les abra, no se les entregue, que la Iglesia Católica pueda participar en una licitación sobre televisión abierta. Medios de comunicación. Esto es lo que quiere la Iglesia Católica. Bueno, esto es lo que quiere el cardenal Norberto Rivera, que parecería que esta va a ser, por lo que tú dices, ya al final de su carrera eclesiástica, va a ser su última batalla. Si lo lograra, sería fenomenal para él y sería una claudicación del Estado mexicano, por lo cual yo creo que esto no va a transitar, pero bueno. Y la objeción de conciencia también planteada como parte de un esquema, yo no sé si de desobediencia civil o... Bueno, lo que quiere es que se permita a los curas hacer proselitismo político desde el púlpito, que está prohibido por la Constitución. Es decir, quiere que se reforme la Constitución para que se elimine todo lo que vienen desde las leyes de reforma de 1857. Entonces lo que quiere es una revisión histórica de la Constitución de 1857. Bueno, nada modesta la propuesta del cardenal Norberto Rivera. Una causal que llevó a la guerra cristera en los 30, ¿verdad? Entre otras cosas. O sea, dentro de todas estas batallas eternas que ha habido. Pero se va a topar con alguien. En el PRI hay cambios. El ingreso de Claudia Ruiz Massieu es el sector liberal del priismo, quien se estima va a rechazar categóricamente este mensaje pues ya de salida del cardenal Norberto Rivera. Uno pensaría que eso así va a suceder. Yo creo que sí, que ella será una fuerza, pero yo creo que el propio presidente Enrique Peña Nieto, que es muy católico, sí se ha mantenido bastante clara la separación de la Iglesia y el Estado. Por el contrario, avanzando con propuestas como la de la legalización de la marihuana, que lo ha confrontado matrimonios con igualitarios, cosas en las cuales él personalmente no cree, pero en términos de Estado creo que ahí el presidente ha sido muy consistente en esa materia, por lo cual yo creo que esta propuesta, que sí me llama la atención por lo temeraria, pero también por lo interesante, no va a caminar. Y a la adquisición también de un tema de medios de comunicación, entiendo la necesidad del mensaje, pero planteado bajo qué esquema, ¿por qué también la importancia, por qué el empuje de un medio de comunicación en estos momentos para la Iglesia Católica? Un tema de proselitismo, un mensaje puro. Y 218. Y 218. Bueno, estamos viendo el caso de Donald Trump. Con los evangélicos en los Estados Unidos. Entonces, sí, ya estamos viendo ahí que esta parte de los cristianos ha jugado un papel fundamental en la construcción de este modelo ideológico reaccionario supremacista. Yo no digo que los cristianos sean reaccionarios supremacistas, estoy diciendo que estamos viendo en Estados Unidos una corriente dentro de los cristianos que están en esta extrema derecha
y con acceso a medios de comunicación. El televangelismo en los Estados Unidos es todo un movimiento que está relacionado, sí, por supuesto, mucho más que el tema religioso, sobre los temas sociales, sobre las bases también políticas de cada uno de sus integrantes, y son aparatos poderosísimos dentro de los medios de comunicación en ese sentido. O el cardenal ve como en la Santa Sede. La Santa Sede sí cuenta con la Radio Vaticana y con su propio medio impreso, y también tienen amplia influencia en Il Giornale, entre otros. Es que la Santa Sede es un Estado. Ahí no hay pluralidad, no hay nada. La Santa Sede es el Estado Vaticano y solo existe el medio del Vaticano. Entonces, claro, el Estado Vaticano tiene su Observatorio Romano, tiene su Radio Vaticana y sí tiene influencia en algunos periódicos. Entonces el Giornale tiene influencia en la Corriere della Sera. Pero el Corriere della Sera corre más bien por el lado de Berlusconi. O sea, no es realmente una influencia vaticana, es una influencia política del Corriere della Sera. El Giornale sí, pero nada más. El Giornale publicó el Laudato Si, una extracción, su santidad, del 267, heredero al trono de San Pedro el año anterior. Sí, aunque no tienes que tener una vinculación orgánica con el Estado Vaticano para publicar eso. Les pareció importante y lo difundieron. El Giornale no es orgánicamente el Vaticano, es ideológicamente muy cercano a las políticas del Vaticano. Como ha habido periódicos en todo el mundo, en México hay medios de comunicación más cercanos a la Iglesia Católica que no necesariamente, no lo hacen ser parte orgánica de la Iglesia Católica. El semanario Desde la Fe sí pertenece a la Iglesia Católica, es como el Observatorio Romano. La diferencia es que este es México y allá es el Estado Vaticano. Son las 8 de la mañana en punto. No se vaya. Regresamos a la mesa del primer café con más información. México es sede del mejor golf en el mundo con el World Golf Championships México Championship. Un torneo de esta talla y en un país en el que el golf no ha tenido el apoyo que esperábamos a quienes nos gusta y quienes lo practicamos. Finalmente tener a los 50 o 60 mejores del mundo en nuestro país es algo que afecta en el buen sentido de la palabra en muchos aspectos a nuestro país, ¿no? Un evento que hizo vibrar las emociones de más de 1.000 millones de personas en 225 países. Más de 85,000 espectadores pudieron vivirlo y sentirlo. Súper bien, me encanta la hospitalidad y el ambiente y me gusta muchísimo. Los 70 mejores jugadores del mundo estuvieron en nuestro país y dieron un espectáculo sin precedentes que hará historia. Yo voy a ser como ellos. Y esto es solo el principio. El World Golf Championships México Championship abrió la puerta a la iniciativa First Tee México, que permitirá que los niños mexicanos se acerquen al golf y haya campos públicos en todo nuestro territorio. Qué maravilla que venga a México. Por supuesto que todo mi apoyo, yo con mucho gusto me involucro y estoy ahí participando en la manera que me lo pidan, porque siempre estar con niños pues ayudándoles a que conozcan el golf y sobre todo ayudándolos a crecer, ¿no? A que no sientan esas barreras, ¿no? Que no sientan esos límites, que sean niños que se animen, ¿no? A soñar en grande, pues me encanta. Un campeonato impulsado por Grupo Salinas que muestra la grandeza de México, su hospitalidad, su gente y lo posiciona como una potencia deportiva a nivel mundial. Sin duda que es un éxito para nosotros los mexicanos, en especial para los que vivimos en Naucalpan, el poder tener un evento de esta talla mundial que hoy nos permite pues disfrutar no solo de un buen torneo, excelente torneo, que lo mismo se disfruta en Asia o que se puede disfrutar en Japón, en cualquier otra parte del mundo. Que México tenga la posibilidad de tener un evento de esta magnitud es reconocer la visión de un grupo tan importante como es el Grupo Salinas, que hace traer un evento y lo trae a México, en especial por haberlo quitado a Trump, como piensan muchos de los mexicanos. A partir de este momento y durante los próximos 6 años, el World Golf Championships México Championship estará en tierra azteca. Hugo Vela, Proyecto 40. Flores de jacaranda en la Ciudad de México.
es la especie más popular de las 50 que componen la familia Bignoniaceae. 20 metros alcanza la altura de sus árboles. Su diámetro es de 5 a 10 metros. El dato útil para comentar en el café. 8 de la mañana con 7 minutos, regresamos al primer café y damos una rápida vuelta para conocer toda la actividad financiera en el mundo. Jornada bursátil en el mundo. Hoy las principales bolsas de valores en la región Asia-Pacífico cerraron con altibajos por lanzamientos de misiles norcoreanos. En Tokio, el Nikkei retrocedió 0.46%. En China, la bolsa de Shanghái se movió de manera positiva en 0.48%. En Hong Kong, el Hang Seng avanzó 0.18%. En Seúl, el Kospi tuvo un movimiento a la alza de 0.13%, mientras que la bolsa de Sídney avanzó 0.23%. En Europa, los principales mercados mantenían el siguiente comportamiento previo al cierre. La bolsa de París registraba una baja de 0.46%. En Frankfurt, la variación retrocedía en 0.42%, mientras que en Londres, el indicador tenía movimiento a la baja de 0.35%. En México, la Bolsa de Valores inicia su primera jornada de la semana, con su principal indicador ubicado en las 47.414 unidades, luego de que en el día previo tuviera una variación positiva de 0.27%. El dólar inicia la jornada en su cotización interbancaria, en los 19 pesos con 54 centavos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. 8 con 8, vamos ahora con las primeras planas nacionales e internacionales. Federico Raimundo, ¿con cuál quieren empezar? Der Spiegel, si ustedes lo consideran el doble regente, ¿cuántos Putin se encuentran adentro de Trump? Vamos a ver la imagen, si quieren vamos a pedir la producción a ver si nos ayuda, porque es, más allá también del titular, bastante peculiar y perturbadora, dirían algunos, ver al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el peluquín del presidente Donald Trump. Bueno, ya quedó incubada la idea de que Putin y Donald Trump es lo mismo. Y sobre todo en la prensa internacional. No tanto es lo mismo, sino que Donald Trump es el títere. Está sometido. El títere de Vladimir Putin. Me ve muy feo, Federico Lamont. Por favor, Raimundo Juan Pablo, hay que guardar distancia entre una y otras formaciones, porque gracias a Putin, la Unión Soviética se restituyó como Federación Rusa y actualmente se convierte ya en la segunda potencia en importancia. No, pero no fue gracias a Putin. O dirás atrás con Gorbachev la reestructura, el traidor quedó en la historia sumido donde debe. Putin hoy está en el lugar que merece ante la historia. ¿Qué tal? Bueno, Milenio trae como nota principal criminal solo 5.3% de los deportados. Esto es lo que ya había publicado el New York Times y el Washington Post sobre realmente de los 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, cómo se venía desagregando y hasta qué punto llegaba realmente el número de criminales en términos de ofensas serias. Aquí Milenio junta la gimnasia con la magnesia, porque si bien establece este 5.3% de los deportados como la cifra que sí se ajusta a lo que se había publicado ya sobre cuántos tienen ofensas criminales serias, que es lo que dice el propio Donald Trump, menciona que en los últimos 40 días, o sea, el gobierno de Donald Trump, el gobierno ha expulsado a 17.926 mexicanos, 86.2% por carecer de papeles. No es lo mismo. Lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump no lo ha hecho derivado de sus nuevas políticas. Es este acuerdo bilateral que existe con México y con varios países sobre una deportación ordenada y en colaboración, que se viene dando desde el gobierno de George Bush, si mal no recuerdo, y continuó con el gobierno de Barack Obama. Y son precisamente estas personas deportadas, sí, efectivamente, por falta de papeles, la gran mayoría, que forman parte de este programa. Es uno de estos vuelos, hay 2 vuelos a la semana procedentes de Estados Unidos que llegan a la Ciudad de México. Que recibió el presidente en uno de estos vuelos es donde fue el presidente de México al aeropuerto de manera no programada para recibirlos, a los mexicanos que estaban llegando. Esto es, por eso digo, mezcla Milenio, la gimnasia con la magnesia, porque son 2 temas distintos. Aunque genéricamente es migración indocumentada,
no corre por la misma vía. Habrá que tener cuidado si llegan esposados, porque la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, lo advirtió hace 15 días cuando lo recibió en la Terminal 2. Sí, pero llegan esposados quienes son deportados por razones que tienen que ver con la ley. Y normalmente, no necesariamente llegan en el mismo vuelo. Los criminales de ofensas mayores no se esperan al proceso de 2 vuelos a la semana, son deportados inmediatamente y sí llegan a venir esposados porque vienen custodiados por alguaciles de Estados Unidos que se los entregan a las autoridades mexicanas, o en algunos casos van a autoridades mexicanas, reciben a los criminales en el avión, ya dentro de un territorio neutral o mexicano, y acompañan a estos criminales, pero deportados por razones migratorias no llegan esposados. Yo ahora me quisiera brincar a la New York Times, a la portada del New York Times, porque trae en su parte media un tema que es una investigación, es un recuento que hizo el New York Times sobre las primeras 6 semanas de gobierno de Donald Trump, en donde dice ha habido o se han suspendido o se han modificado más de 90 regulaciones. Esto es, dice el New York Times, el giro más significativo en el marco regulatorio de Estados Unidos. Son múltiples los ejemplos que da. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo las compañías de telecomunicaciones ya no tienen que responder por el hecho de que les hackeen sus bases de datos y roben estos hackers información del Seguro Social de sus clientes. Dice, esto ya no existe, no existen muchos otros campos de regulatorios que había, particularmente mucho que tiene que ver con Wall Street, con los grupos de interés, y dice que se inscribe esta tendencia, la desregulación acelerada, a lo que a finales de febrero dijo Stephen Bannon en un discurso ante republicanos, ante el sector más conservador de los republicanos, donde dijo que el propósito del gobierno de Donald Trump era deconstruir el Estado administrativo. La deconstrucción, yo creo que ahí no está perfectamente claro el tema de la deconstrucción, porque lo que estamos viendo es la destrucción del Estado administrativo. A mí también me gustaría señalar las primeras planas de la prensa estadounidense respecto también a lo que dices, Raimundo. Por una parte, lo que dice hoy el Washington Post respecto al tema de venta de armas en los Estados Unidos. El New York Times dice que ha habido una desregulación en todo el esquema del tema de la venta de armas, contrario a lo que se quería hacer en los 8 años anteriores de una administración demócrata. Y hoy lo que dice el Washington Post es que ha habido un descenso en la venta de armas en los Estados Unidos de forma considerable desde el triunfo del presidente Donald Trump el día 8 de noviembre. Sin embargo, en donde ha habido un aumento en la venta de armas es en las minorías, en las comunidades afroamericanas, hispanas, asiáticas. Esto es un giro importante en el proceso de ventas, pero también en el estado de ánimo de los sectores en los Estados Unidos. Un sector que se siente más seguro sin la necesidad de estar comprando armas, en contraparte de un sector minoritario que se siente más atacado y más vulnerable en los Estados Unidos en este momento, y que tiene que ver con las minorías y la necesidad de ellos de estar comprando armas, de armarse para defenderse de algún tipo de ataque de odio racista que les pueda suceder, que les pueda ocurrir. Verbigracia, Chicago, y la minoría mexicana en esa ciudad del medio oeste de la Unión Americana. No es casual que Donald Trump todo el tiempo se refiere a Chicago, porque Chicago es el presidente Barack Obama. Ahí debemos de haber visto cuáles eran los semáforos amarillos que traía contra Barack Obama, porque cada vez que habla de crimen en Estados Unidos, habla de Chicago. Y esto no puede ser. Y ahí está, pues, es Barack Obama. Amenazó inclusive con mandar al ejército. A la Guardia Nacional. Y ahí su primer jefe de gabinete es el alcalde. Es el alcalde en Chicago. Es decir, sí hay una línea ahí. Yo no sé si nos puede poner nuestra producción la fotografía de New York Times de Donald Trump subiéndose al Air Force One. Aquí no, este es el Air Force One, este es el 747 que tiene el gobierno de Estados Unidos, está ya saliendo de West Palm Beach, del aeropuerto de West Palm Beach, donde se encuentra el aeropuerto que sirve a Mar-a-Lago allá en el centro norte de Florida. Y aquí es un poco gracioso el deterioro en la pintura del avión. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el New York Times
escogió esta fotografía. Yo creo que es una gran fotografía en todos los sentidos, pero aquí, si nosotros pudiéramos desdoblar en el subconsciente, decimos, es una fotografía por su estética, o también lo que nos está tratando de decir quizás en el subconsciente es con todo este deterioro en la pintura del Air Force One, están sugiriendo. O sea, hubo algún editor en New York Times, porque hay ya cada vez más editoras en el New York Times, hubo algún editor en el New York Times en esta mesa de discusión sobre qué iba a primera plana ayer en la tarde, allá en Nueva York, que dijera, ¿por qué no esta fotografía que tiene este gran encuadre, pero además nos muestra exactamente lo que estamos nosotros viendo? Un deterioro lleno de manchas, la Casa Blanca. Sí. Es porque el Air Force One es la Casa Blanca volante que tiene el presidente de Estados Unidos a su servicio. No lo sé. Interesante la elección de New York Times interpretación. La fotografía es una muy buena fotografía que la sacó su staff. Por eso no lo estamos viendo tampoco en otros medios de comunicación. Otra vez su rechazo a modificar la flotilla aérea que anunció el propio Trump antes del 20 de enero. Decir, sí, tiene que modificarla porque está medio deteriorado ese avión. Ya nos puso a pensar el New York Times el día de hoy. Eso es lo que tienen las primeras planas nacionales e internacionales. Son ya las 8 de la mañana con 18 minutos. No se vaya. Regresamos al primer café. Flores de jacaranda en la Ciudad de México. 70 variantes de árboles hay en la capital del país. 20% de ellas, unos 500,000, están afectados por algún tipo de muérdago. El muérdago es una plaga que se alimenta del agua y savia de los árboles hasta extinguirlos. El dato útil para comentar en el café. 8 de la mañana con 21 minutos, regresamos al primer café. Corea del Norte considera que otras naciones podrían invadir su territorio, por lo que lanzó nuevos proyectiles cerca de Japón. Corea del Norte levantó nuevas tensiones con Asia y sus aliados tras realizar nuevas pruebas con misiles balísticos que proyectó al mar de Japón. Corea del Sur informó que realizan un análisis de los cohetes para determinar el modelo y su alcance. Los primeros informes suponen que el lanzamiento responde a los ejercicios que desde la semana pasada realizan Seúl y Washington en territorio surcoreano. Corea del Norte se ha pronunciado contra estos trabajos conjuntos al considerarlos un ensayo para invadir su territorio. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La empresa Rand Corporation dice que esto es habitual en el liderazgo de Pyongyang. Entonces, Kim Jong-un procedió con estos 3 ensayos para demostrar a Estados Unidos que sí cuentan con un proyectil intercontinental que podría alcanzar en 53 minutos Washington o Nueva York. Y esto se da en el marco de una denuncia abierta contra el régimen de Pyongyang por la autoría del crimen del hermano Kim Jong-nam hace 15 días allá en Malasia. Y también cuando Estados Unidos y Corea llevan ensayos conjuntos en la línea de demarcación, en el llamado paralelo 38, y ahí está presente Kim Jong-un. Hace saber que Corea del Norte ya cuenta con esa arma para negociar una posición de fortaleza con los 6 países que impusieron condiciones a Corea hace 7 años. Y bien, pues vamos con un último tema. A poco más de 2 meses de la explosión en el tianguis de pirotecnia del municipio de Tultepec, volvió a ser también escenario de una nueva tragedia. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió el fin de semana. El gobierno del Estado de México informó que 2 de los 6 lesionados por la explosión de un taller de pirotecnia en el municipio de Tultepec fueron dados de alta del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.
Se trata de una mujer de 40 años y su hijo de 17. El percance ocurrido el sábado por la mañana en la colonia Jardines de Santa Cruz dejó otras 4 personas lesionadas y mismo número de víctimas mortales. Fueron 3 truenos muy intensos, cayeron láminas, cayó material de pirotecnia y los vidrios, inclusive las ventanas salieron, los marcos de aluminio salieron expulsados en muchas de las casas. Al lugar acudieron elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. A pesar del estallido, el alcalde Armando Portugués inauguró la 29ª Feria Nacional de la Pirotecnia, que terminará el próximo 11 de marzo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Momento de actualizar la Ley General de Explosivos, que se remonta al 1984, Raimundo Juan Pablo, es obsoleta, es caduca, lo dice el secretario de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, Manuel Espino Barrientos, y esa es una causal de la tragedia que comentábamos el año pasado. Y que podría bien ser tomado también en un año electoral como un tema también de seguridad y muchas otras cuestiones, así es que atentos a lo que esté ocurriendo ahí en el Estado de México con la seguridad. Tenemos varios mensajes, ¿verdad? Dice Ruth B, dice, es correcto lo que dice Lamont, los deportados todos vienen esposados sin importar el grado de peligrosidad. Date una vuelta, me dice a mí. Para que me dé una vuelta. Que te lleven la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, mi estimado Raimundo. Y también a ti, Juan Pablo. También por otra parte, Alex Incómoda, como siempre, también con sus participaciones, nos dice Delfina ya es beneficiaria de la cargada Pro AMLO, empatando a Del Mazo. También es ADN, los más cooptables después de los chuchos, ni a cuál irle, nos dice Alex Incómoda en el Estado de México. Oye, muchas gracias por sus comentarios a todos los que nos han mandado comentarios adicionales. Ya te dan la bienvenida. Federico, no está mal, ¿eh? Cero influenza, cero influenza. Ya extrañaba yo a Federico Lamón y sus comentarios. Yo hoy vino cuidadoso. Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Federico, bienvenido. Federico Lamón, Raimundo Rivera Palacio, buen día. Muy buen día. Lo esperamos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Te estás esperando tus carotas.